Bienvenidos a Desde la Cripta, el espacio donde compartiremos y contaremos historias de terror, donde todo es disfrutable, incluso el miedo. Hola a todos. Debido a la naturaleza de la siguiente historia, vamos a cambiar los nombres y lugares del relato original para no afectar a los involucrados. Esto que les voy a contar es parte de mi vida desde hace 27 años. Algunos dicen que no podrían vivir con lo que me pasa, pero ha llegado un punto en el que contarlo es como una terapia para mí. Y sé que voy a vivir con esto hasta que me muera, y aún muerto, no sé si voy a poder descansar. Me llamo Antonio, soy de Puebla, en México, y lo que les voy a contar empezó hace 27 años. Tengo 45 años el día de hoy, y les puedo decir que soy trailero y que cargo con un muertito. Como les dije, todo empieza hace 27 años, cuando tenía recién cumplidos los 18. La verdad nunca fui bueno para la escuela, y no me veía estudiando una carrera como la mayoría de gente de mi edad. Así que en lugar de estudiar, me puse a buscar trabajo. Como todos los que ya no quieren estudiar, me tocó agarrar de todo tipo de chambas, desde carnicero, jardinero, chalán de mecánico, hasta que un día me topé con el Chori, un señor que era de Sonora y que me dio trabajo como ayudante de chofer de tráiler, que básicamente en lo que le ayudaba eran los viajes a revisar las llantas, cerrar la caja, revisar que todo estuviera en orden para poder salir a carretera. Estuve un tiempo como su ayudante y ya sabía manejar, pero nunca había conducido un tráiler. En uno de los viajes que hacíamos nos tocó salir a una ruta larga. Eran más de 16 horas de camino, cosa que yo nunca había hecho. En el camino todo iba bien y tranquilo, pero al ser tanto tiempo en carretera, es normal que el Chori se cansara de manejar. Hablamos a la base diciendo que íbamos a parar a dormir, porque ya llevamos más de 11 horas de carretera y era la 1:30 de la mañana. El Chori ya estaba bien cansado y cuando estábamos comentando del descanso con la base, nos hicieron el comentario de que al cliente le urgía la carga y que había un bono del 30% si entregábamos antes de 8 horas. La verdad, a los dos nos brillaron los ojos porque los bonos casi no se dan, y lo platicamos y decidimos seguirle con tal de ganarnos ese dinero extra. Ahora que lo pienso, ahí es cuando todo se fue al carajo. Regresamos a la carretera emocionados por el bono, pero la emoción nos duró poco porque el Chori ya estaba cansado. Empecé a notar que perdía la vista en el camino y que dejaba de seguir las líneas de la carretera hasta límites peligrosos. Entonces le dije: Chori, ¿y si mejor nos paramos un rato? Aunque sea para que descanses, ve nomás, ya te vienes durmiendo. No, hombre, Toño, ¿y perdernos el bono? De eso nada, nos lo vamos a llevar sí o sí. Así anduvimos 1 hora más, hasta que después de varias veces que casi nos salimos del camino, le dije: Ya, Chori, no vale la pena matarnos por un bono. Vamos a pararnos a dormir. Total, estamos bien avanzados y con un rato que descanses seguro te vas a alivianar. No, Toño, que pues, es más, hasta tengo gastado el bono. Pero mira, ¿qué tal si te dejo manejar un rato en lo que yo me duermo? Solo un rato. Y como dices, con 1 hora que me duerma, yo me despierto al 100, ¿cómo ves? Además, esta parte que sigue está sencilla, es recta y hay poco tráfico. Como les dije, yo sabía manejar, pero nunca había manejado un tráiler. Y en el tiempo que llevaba con el Chori sí le aprendí algo, pero pues no tenía práctica. Pero pensé que si le decía que sí, igual ya después con el tiempo me iba a dar más confianza para manejar y me iba a soltar más el tráiler. Así que me animé y le dije que sí. El Chori, bien emocionado, se paró a la orilla de la carretera en lo que hacíamos el cambio. Me dio las últimas instrucciones y me dijo que fuera despacio. Agarró sus cosas y se metió al camarote a dormir. Al principio me dio un poco de miedo, pero pasaron los minutos y me sentía más cómodo manejando, así que de a poco fui agarrando más velocidad. Pasaron 1:30 más o menos y todo estaba tranquilo y yo seguía manejando. Pero llegamos a una zona de curvas y obviamente bajé más la velocidad. De repente, antes de entrar a una curva, un camión salió de frente con las luces altas invadiendo mi carril. Y yo, para no chocarlo, saqué lo más que pude el tráiler al acotamiento que era de tierra con tal de no chocar.
Apreté el volante con todas mis fuerzas para mantenerlo en el camino, pero de repente escuché un impacto fuerte y después las ruedas se sintieron como si hubiera pasado sobre algo. Me asusté mucho y cuando pude recuperar el control en la recta saliendo de la curva, me detuve. El Chori ni siquiera se despertó de lo cansado que estaba. Yo, aún con la adrenalina a tope, dejé el tráiler prendido y bajé con una pequeña lámpara para ver qué había golpeado, no sin antes notar que eran las 3:30 de la madrugada. Lo primero que hice fue ir al frente a ver si había alguna abolladura o daño fuerte. Solo había un golpe pequeño, pero lo que hizo que mi corazón se pusiera al 1000 fue que había sangre en el salpicadero derecho. Me agaché para ver y no veía nada debajo, así que caminé hacia atrás del camión y nada. Pero no fue sino hasta que apunté mi lámpara hacia el camino que había dejado atrás que lo vi. Había un cuerpo, ensangrentado, estaba en el suelo. El mundo se me vino encima porque ¿cómo rayos había alguien a esa hora caminando en la carretera? Corrí hacia donde estaba el cuerpo y era pequeñito. Era un niño, carajo. Había golpeado y le pasé encima con el tráiler a un niño. De repente dejé de escuchar y de pensar, y lo único que hice fue cargarlo. Y sé que me van a juzgar y tienen todo el derecho de hacerlo, porque yo lo hago. Y al día de hoy lo sigo pagando y con creces. Pero por el terror que sentía, lo único que hice fue cargarlo y adentrarme en el bosque. Lo puse en el suelo y rápidamente traté de escarbar. Quité hojas y lo que más pude y ahí lo puse. Y sí, soy un monstruo, ya lo sé. Pero ahí lo puse y le monté todas las hojas encima para que lo taparan y salí corriendo de nuevo al tráiler. Me subí y las manos me temblaban tanto que no podía agarrar el volante. Sudaba como si hubiera corrido un maratón y estaba pálido como la luna. Tragué saliva y con los dientes castañando presioné el acelerador y escapé del lugar. Después de un par de horas manejando me tranquilicé un poco, pero sabía que había hecho lo peor que un ser humano puede hacer: quitarle la vida a alguien. Así hubiera sido un accidente, huí como un cobarde. ¿Cómo le había podido hacer eso? ¿Cómo le pude hacer eso a un pequeñito? Como 2 horas antes de llegar a nuestro destino, el Chori despertó como si nada y me dijo: «Ay, Toño, sí le avanzaste un buen rato, no hubieras dejado dormir tanto. ¿Pero qué, todo bien en el camino?» Yo estaba aterrado todavía, pero sabía que no le podía contar nada de lo que pasó. Así que le dije que bien, que todo en orden. Hicimos el cambio de chofer y todo el camino restante me fui callado, pensando en todo lo que había pasado. Llegamos a destino y todo bien. Entregamos la carga a tiempo, hablamos a la base y nos hicieron el pago de lo normal más el bono. Y el Chori feliz de la vida. Pero yo ya era otro. Ya nada volvería a ser igual. Después de ese viaje y por recomendación del Chori, me empezaron a mandar solo en las entregas, ya siendo yo el chofer. Y en el primero que tuve fue cuando empezó mi pesadilla. Era un viaje no muy largo de 8 horas. Salí de la base a las 10 de la noche con la idea de entregar la carga a las 6 de la mañana. Así que inicié el viaje y todo bien las primeras horas. Pero ahora sé que la noche trae estas cosas de vuelta a este plano de donde quiera que estén. Iba manejando y empecé a sentir mucho frío en la cabina. Los vidrios empezaron a empañar. Y así de repente fue como si todos los sonidos del mundo hubieran desaparecido. Apenas escuchaba el motor del camión. Me asusté, pero agudicé los sentidos. Y mientras volteaba a ver los espejos, en el asiento del copiloto apareció así como de nada un niño. Estaba vestido con ropa desgastada y rota y tenía golpes y arañazos en todo el cuerpo. Era el niño del accidente de unas semanas atrás. Esto era irreal, así que solo me quedé quieto y seguí manejando, intentando no voltear a verlo. Él estaba con la cabeza agachada, sin moverse ni decir nada, hasta que de repente dijo: ¿Por qué? ¿Por qué? Casi me da un infarto cuando lo escuché y solo apreté más fuerte el volante y por un segundo cerré los ojos y cuando volví a ver de reojo ya no estaba. Esa fue la primera vez que apareció. Después de esa ocasión se me aparecía en todos lados, ya no solo mientras estaba trabajando, sino en mi casa o cuando iba en el coche o hasta en la calle a veces lo lograba ver, pero siempre era de noche.
No sé si a estas horas se abran portales para que estas cosas entren, pero siempre es igual. Así que aprendí a temerle a la noche. Ya no podía estar solo y vivía con el miedo constante de que me iba a decir o si me iba a hacer algo la siguiente vez. Con el paso de los años, esta cosa me ha acompañado y ha traído más entes con él. Un día de viaje iba pasando frente a una zona donde hay un cementerio muy viejo. Antes de llegar vi que había una multitud de gente, por lo que bajé la velocidad y esperaba que pasaran. Eran más o menos como 10, pero cuando llegué a la zona simplemente se detuvieron frente a la carretera. No les alcanzaba a ver los rostros hasta que de nuevo este niño o esta cosa salió entre ellos, mirándome fijamente con esos ojos en blanco, vacíos y llenos de odio, y me dijo: ¿A dónde vas? Aquí es donde pertenecemos. Ven con nosotros. Y como en todas las ocasiones que se me aparece, lo único que puedo hacer es tratar de conservar la calma, cerrar los ojos y esperar que todo acabe. Hace unas semanas tuve el peor de los encuentros. Estaba en mi casa cuando lo vi frente a la calle, debajo de una lámpara. Ahí estaba inmóvil y viendo hacia mí. Cerré la cortina para no verlo y cuando volteo para ir a mi habitación, lo veo sentado en el sillón de la sala. De nuevo me quedé helado por su presencia. Intenté caminar hacia mi cuarto, pero levantó una mano y con un dedo hacía la señal de que no. Me quedé ahí de pie y entonces habló con esa voz infantil, pero distorsionada como de ultratumba. Antonio, tarde o temprano todo te alcanza. Todo se paga. Una vida por otra vida. Fue todo lo que dijo y desapareció frente a mí. Obviamente me quedé muy asustado y más porque no sabía si eso que me dijo era un aviso o una amenaza o algo. Todo empezó a cobrar sentido a las horas. En la madrugada me habló mi hermana para decirme que mi mamá se había puesto muy mal, que le había dado un infarto. Salí de la casa lo más rápido posible para llegar al hospital, pero cuando llegué, mi madre ya había fallecido. Pedí que me dejaran entrar a su cuarto a verla, y cuando entré, me encontré de nuevo a esta cosa, sentada en una esquina jugando con un carrito que tenía en las manos. No lo podía creer, pero esta cosa parecía que se había llevado a mi mamá. Me volteó a ver, se levantó y caminó hacia mí. Cuando pasó a mi lado, sonrió y me dijo: Ella ya está en un lugar mejor. Y así como si nada, desapareció. Después de esto, ya no sabía qué tipo de ente me estaba atacando. Y lo peor era que no solo era contra mí, sino contra mis familiares. Traté de sobrellevar mi vida lo mejor posible durante los años, pero siempre me aparecía en las peores situaciones. Tuve varios accidentes de carretera a lo largo de estos 27 años. También he visto partir a algunos de mis familiares, algunos en situaciones extrañas, y estoy casi seguro que esta cosa era la causante de todo. Cansado y preocupado por todo lo que he vivido, una semana atrás del momento en que les comparto mi historia, hice lo que debía haber hecho hace muchos años, desde que todo esto pasó. Me tomé el fin de semana libre del trabajo y fui a donde había comenzado todo, donde fue el accidente con el niño. Me costó algo de tiempo encontrar el lugar exacto, pero lo encontré porque de alguna forma habían crecido muchas flores en la zona. Llevaba yo una mochila y una pequeña pala, y ya que di con el lugar, hice una oración y lloré. Lloré mucho por todo el mal que había hecho y pedí perdón por todo. Entonces empecé a escarbar donde había enterrado hace muchos años los restos de aquel pequeño. Mientras avanzaba con la pala, poco a poco fui encontrando fragmentos rotos y destruidos de ropa y lo que creo que eran huesos. Tomé todo lo que encontré y lo metí a la mochila. Me fui de ahí y esperé que llegara la noche para ir al panteón que quedaba cerca de la zona. Ya de noche y sin haber seguridad ni gente cerca porque es una comunidad pequeña, busqué una zona libre y empecé a escarbar. Ya que tenía un hueco en el suelo lo bastante grande, saqué todo lo que traía en la mochila y de nuevo el sentimiento de culpabilidad y dolor me atrapó.
No saben cómo lloré esa noche. Puse todo dentro del agujero y lo tapé. Ya que había acabado, hice una pequeña cruz con unas ramas de un árbol que me encontré. Volví a hacer una oración y de nuevo volví a pedir perdón. Cuando terminaba mi oración, sentí alivio. No sé si porque por fin pude hacerle frente a mi culpabilidad, pero fue como si un peso de mi espalda se cayera. Me fui a mi casa y cuando entré no podía dormir y no sabría decir por qué. Estaba acostado y de repente tuve una parálisis de sueño. No podía mover mi cuerpo, pero tenía los ojos abiertos y estaba consciente. Entonces el niño salió de mi closet y se sentó al lado de la cama, viéndome directamente a los ojos. Dio un pequeño suspiro y me dijo: Antonio, ¿por qué tardaste tanto tiempo? Yo solo quería descansar. Ahora ya puedo irme tranquilo. Y solo quiero que sepas que todas las cosas malas que viste en todo este tiempo, ninguna fue en venganza. Todas eran cosas que tenían que pasar. Me voy, pero te dejo este regalo. Entonces puso el carrito con el que siempre jugaba a mi lado y así como si nada, desapareció. Después de ese día, llevo conmigo siempre ese carrito en mi camión como recordatorio de que la vida cambia en un instante y sobre todo para recordar que no somos eternos y que siempre hay que hacer las cosas correctas aunque duela. Muchas gracias por leerme y no saben el alivio que siento en estos momentos al haber escrito toda mi historia. Ojalá la puedan compartir y les mando un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Agradecemos nos hayan acompañado en este episodio y nos vemos en el siguiente desde la cripta.